Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Toda mi vida decidí dedicarme a ayudar a las personas. Trabajé como médico. Era un trabajo muy desafiante y responsable. Pero sentí que había encontrado mi vocación. Además de encontrar mi vocación, tuve aún más suerte porque logré formar una familia. Tenía una esposa, Jessica. Esta maravillosa chica me cautivó desde el momento en que la vi. Ahora vivíamos en una hermosa casa que heredé de mi abuelo. Mi abuelo era un constructor, construyó una casa maravillosa donde toda nuestra familia se reunía a menudo. Antes de su muerte, mi abuelo decidió dejarme la casa. Traté de mantener el orden en esta casa. Vivíamos felices. Teníamos un hijo, Nicholas, que tenía 5 años. Fue una época dorada. Todo estaba bien organizado y en paz. Creía que nada podía afectar esto. Tenía confianza en mí mismo y en mi familia. Mi esposa trabajaba como cosmetóloga. Le encantaba cuidarse. A veces me parecía que ella se tomaba demasiado en serio su apariencia. Pero era su derecho. No le prestaba mucha atención. Pero a pesar de todo, Jessica no parecía egocéntrica. Nunca olvidó a la familia. Todos cumplíamos bien con las responsabilidades familiares, y no hubo quejas de nadie. Pero un día, un incidente cambió todo. Fue una situación muy inusual. Después del trabajo, pasé por el centro de cosmetología de mi esposa para recogerla. Luego, como siempre, nos fuimos a casa. Delante de nosotros se extendía una carretera que atravesaba un pequeño bosque. La carretera aquí era sinuosa, así que teníamos que conducir con cuidado. No teníamos prisa, y delante de nosotros iba algún coche. Noté que el coche comenzó a comportarse de manera incierta en la carretera. Empezó a balancearse de un lado a otro. Luego, el coche se desvió inesperadamente hacia la cuneta. Me detuve y corrí hacia el coche. Detrás del volante, noté a un hombre mayor decentemente vestido que jadeaba por aire. Con cuidado, saqué al hombre del coche y lo coloqué en una superficie plana. Traté de entender qué le estaba pasando. Había signos de falta de oxígeno. El hombre estaba casi inconsciente, sus labios se volvieron azules. Entendí que sus vías respiratorias estaban bloqueadas. Aparentemente, era alguna reacción alérgica aguda. Tenía que actuar rápidamente y sin demora. Corrí hacia el coche y agarré una taza de refresco sin terminar con una pajita sobresaliendo. Saqué la pajita y corrí hacia el hombre. Tenía una pequeña navaja plegable conmigo. Hice un pequeño agujero en la parte inferior de su garganta e inserté la pajita allí. El hombre jadeó y tembló, el oxígeno volvió a fluir en sus pulmones. Ahora podía respirar. Luego esperamos a la ambulancia, y al hombre lo llevaron al hospital. Todo sucedió muy rápido. Este hombre tuvo suerte de que yo supiera qué hacer, de lo contrario, se habría asfixiado. Después de un tiempo, este hombre vino a verme. Dr. Stevens, hola. Mi nombre es Henry. ¿Quizás me recuerdas? Hola, Henry. Sí, recuerdo ese horrible incidente en la carretera. Tuve mucha suerte de que estuvieras detrás de mí. Decidí comer algo rápido. Había maldito aceite de nuez en el sándwich. Empecé a tener una alergia, y me habría asfixiado si no fuera por ti. Henry, me alegra que todo esté bien contigo. Pero no hay necesidad de preocuparse. Dr. Stevens, discúlpeme, pero simplemente no puedo quedarme en deuda. Soy el dueño de un salón de relajación local. Hay saunas, masajistas, un spa y mucho más. Ahora, si quieres, o tal vez tu esposa, pueden venir en cualquier momento. Es todo gratis. Sí, iba conduciendo con mi esposa, Jessica. Pero, Henry,
Solo un agradecimiento será suficiente. Dr. Stevens, no me hagas preocupar. Realmente quiero agradecerte. Al menos tengamos una cena juntos. Les invito a ti y a tu esposa a un restaurante. Al menos una modesta cena para ustedes puedo arreglar. Henry, no quiero ofenderte, pero mi esposa y yo tenemos mucho que hacer, así que no puedo prometerte nada. De acuerdo, Dr. Stevens. Aquí tienes mi tarjeta de presentación. Solo llámame, y arreglaré todo. Henry intentó parecer agradecido, pero yo no necesitaba eso. Empecé a tener algunas malas impresiones de esta persona. Cuando llegué a casa, le conté a Jessica lo que sucedió en el trabajo hoy. A Jessica le interesó mucho. Empezó a rogarme que aceptara reunirme con Henry. Pero yo estaba en contra, pensé que era mejor confiar en mis instintos y no acercarme a esta persona. Pero Jessica me sorprendió mucho. Encontró la tarjeta de presentación de Henry en mi bolsillo y lo llamó ella misma. Estaba muy enojado con Jessica. Discutimos. Pero Jessica siguió persuadiéndome. Dijo que ya había hecho un arreglo y no iba a rechazar a Henry. No quería dejar que Jessica fuera sola a encontrarse con este tipo, así que acepté esta cena. Estábamos sentados en el segundo piso en la espaciosa terraza de nuestro restaurante más famoso. Realmente era hermoso y cómodo aquí. Al principio, todo estaba bien. Charlamos, recordando el incidente en la carretera. Luego, Henry comenzó a hablar interminablemente sobre su vida, un corazón roto y un amor infeliz que quedaba en el pasado lejano. Noté que la atención de Henry se desplazaba cada vez más hacia mi esposa. ¿Este anciano estaba tratando de coquetear con mi esposa? En ese momento, me pareció absurdo. Pensé que esta persona tenía esa forma de comunicarse con todos. Pero aún así, cuanto más aprendía sobre esta persona, menos me gustaba. Sin embargo, mi esposa seguía sonriéndole y mostrando simpatía por su tristeza fingida sobre el amor no correspondido en el pasado. Después de esa cena, Jessica siguió yendo al complejo de relajación de Henry. Utilizaba varios servicios y se sometía a diversos procedimientos allí. Cada vez, decía que fue un regalo del destino que nos encontráramos con Henry. Me gustaba cada vez menos esta situación. Jessica comenzó gradualmente a olvidarse de sus deberes domésticos. Ya tenía la impresión de que, si fuera posible, pasaría todo el día en este complejo. Jessica, necesitamos hablar en serio. Ion, ¿qué pasó? Tú dime qué pasó. Tan pronto como comenzaste a ir a este complejo con Henry, te olvidaste por completo de las tareas domésticas. ¿Te olvidaste de nuestro pequeño hijo detrás de tus procedimientos? Ion, ¿qué tipo de persona eres? Solo comencé a relajarme un poco, y ya estás empezando a culparme. No olvidé nada. Solo estoy haciendo un curso especial de rejuvenecimiento y tonificación. Es un curso muy caro que conseguí gratis. ¿Por qué no puedo aprovecharlo? Jessica, has perdido por completo la cabeza con estos procedimientos. Entiendo todo, pero esto es demasiado. Nuestro hijo apenas te ve. Si no fuera por mi madre, que ayuda a cuidar de Nicholas, no sabría qué hacer. Querido, cálmate. Entiendo cómo puede parecer. Pero es un regalo real para mí. Prometo que no durará mucho. Deberías intentar ir allí tú mismo al menos una vez. No te arrepentirás. Jessica, no veo nada bueno en esto. Y no confío en Henry en absoluto. No me gustaría volver a verlo. A esta persona no se le debe confiar. Pero no me escuchaste. Y ahora veo que tenía razón. De acuerdo, Ion, cálmate. Te escuché.
No hay necesidad de estos escándalos. Te amo locamente. Y la familia es lo primero para mí. Terminaré el curso y luego volveremos a vivir como antes. Las palabras de Jessica me parecieron engañosas. Era como si estuviera jugando conmigo, no tomándolo todo en serio. Y no sabía a quién acudir. Diversas sospechas comenzaron a insinuarse en mi mente. Solo quería paz familiar. Pero no sabía qué necesitaba hacer para lograrlo. Pero pronto otro incidente me preocupó aún más. Mi colega de trabajo, William, se acercó a mí. Me dijo que su esposa también va al complejo de relajación donde va Jessica. El punto es que la esposa de William vio cómo Henry repetidamente prestaba atención a Jessica, la abrazaba, coqueteaba. Me estaba volviendo loco. En casa, Jessica dijo que todo eran tonterías. Pero ya se corrían rumores a mis espaldas en el trabajo. Cada día todo empeoraba. No sabía cómo podía influir en esta situación. Intenté hablar con Jessica, pero en vano. Jessica no me estaba contando algo. Vi que la familia se estaba desmoronando. Y no podía entender qué estaba pasando a mi alrededor. ¿Jessica me estaba engañando? ¿Es con ese viejo desgraciado, Henry? Pero, ¿por qué lo necesitaría? ¿O tal vez encontró a alguien más? El nivel de desconfianza hacia Jessica crecía cada día. Sentía que estaba volviéndome loco. Algo debía hacerse al respecto. Ya no podía vivir en este manicomio. Pensé durante mucho tiempo en cómo llegar a Jessica. Y luego me di cuenta de que solo necesitaba descubrir la verdad, ver cómo se comporta Jessica cuando no estoy cerca. Fue un movimiento desesperado, pero necesario. Quería estar preparado para cualquier resultado. Una vez pensé que Jessica podría estar engañándome, la ira y el odio me hicieron prepararme de inmediato para esa opción. Y preparé algo para llevar conmigo. En esa noche, nuestro hijo fue a visitar a su abuela. Y comencé a esperar el momento en que Jessica saliera para sus procedimientos. Llegó un taxi, y Jessica subió. La seguí. Pero el auto no se dirigió hacia el complejo donde Jessica hacía los procedimientos. Fue muy extraño e intrigante. Empecé a preocuparme mucho, pero la seguí. Y luego el taxi se detuvo cerca de una gran casa privada. El territorio estaba vallado con una alta cerca. Las puertas automáticas se abrieron y el taxi entró en el territorio. En ese momento, corrí lo más cerca posible de las puertas y me escondí entre los arbustos. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero no iba a retroceder. De repente, las puertas se abrieron de nuevo, y el taxi se fue. En ese momento, entré discretamente en el territorio. Había un hermoso diseño del paisaje, todo estaba limpio y ordenado. Claramente, alguien cuidaba bien de este extenso terreno. Pero, ¿a quién había venido Jessica? Por supuesto, la idea en mi cabeza era que Jessica había venido a ver a Henry. Pero decidí terminar lo que había comenzado. En un lugar discreto, comencé a inspeccionar cuidadosamente el territorio. Buscaba cámaras de vigilancia porque no quería que me descubrieran. Al final, encontré una ruta para mí. Me acerqué a la casa y noté una puerta abierta en la entrada negra. Y ahora estaba adentro. Pero, ¿qué debía hacer a continuación? ¿A dónde ir? Me moví cuidadosamente por la casa. Sorprendentemente, no había nadie aquí. Luego escuché el sonido del agua. Aparentemente, alguien estaba en el baño. Escuché una voz masculina y femenina, pero no pude distinguir exactamente quiénes eran. Comencé a acercarme a esa habitación, pero de repente escuché pisadas fuertes y rápidas en la escalera. Me escondí detrás de un gran jarrón de flores. Y de repente no podía creer lo que veían mis ojos. Henry se acercaba. Entonces, ¿quién estaba en esa habitación? Me confundí por completo, pero continué observando.
Henry irrumpió en el baño, y oí gritos. ¡Oh, desgraciados! Lo sabía. Charlie, maldito bastardo, ¿decidió llevarte a Jessica lejos de mí? Monstruo, ella es mía. Y tú, Jessica, decidiste engañar no solo a tu esposo. Cálmate, Charlie, no te enojes. Estoy seguro de que podemos arreglar esto. No somos extraños aquí. Quizás sería mejor que te unieras a nosotros. Oí en respuesta. Ya había tenido suficiente de todo esto, y no me molesté en escuchar más. Irrumpí en el baño. Frente a mí estaba un Henry asustado, y más allá, en la jacuzzi espumosa, estaba un anciano desnudo, con una Jessica desnuda a su lado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Todos ustedes se han vuelto completamente locos? Grité. Henry trató de liberarse de la habitación, pero lo detuve, lo lancé contra la pared y Henry cayó al suelo. Ion, espera, te lo explicaré. Jessica trató de justificarse. Cállate, criatura. Simplemente cállate ahora. Escucharé tu historia, pero un poco más tarde porque en este momento, estás rebosante del deseo de mentir de nuevo, respondí. ¿Cómo te atreves a irrumpir aquí? ¿Quién eres tú? Exclamó el anciano desnudo mientras salía del jacuzzi. ¿Yo? Soy el esposo de Jessica, viejo monstruo. Dije y golpeé al anciano en la cara con toda mi fuerza. Pueden relajarse todos. Hoy les espera una noche emocionante. Saqué un pequeño frasco y jeringas de mi bolsillo. Mientras esos dos viejos intentaban recuperar su compostura en el suelo, llené las jeringas e inyecté a cada uno en el cuello, liberando el contenido en su torrente sanguíneo. Bien, querida, ahora te toca a ti. Dije. No, Ion, no, por favor, no hagas esto. ¿Qué es esto? No lo hagas, te lo ruego. Suplicó Jessica con lágrimas en los ojos. Jessica intentó resistirse, pero aún así le administré la inyección. En pocos minutos, estos desgraciados yacían en el jacuzzi, del cual había drenado el agua. Bien, escoria. Espero que estén cómodos. Inyecté una sustancia especial que paraliza por completo sus cuerpos. Pueden respirar y hablar, pero no intenten moverse, ahora sus cuerpos están bajo mi control. Y ahora quiero escuchar la verdad y un arrepentimiento sincero. Si les creo, tal vez los deje ir. Tienen tiempo mientras el jacuzzi se llena de agua. Pronto el agua alcanzará sus narices y bocas, y no podrán hacer nada para salvarse, dije. Estos asustados desgraciados se dieron cuenta de que estaban en graves problemas. Con espuma en la boca, se apresuraron a contarme todo, cómo me engañaron, cómo sucedió todo. Resultó que Jessica empezó a engañarme con ese cretino de Henry. Se dejó llevar por sus invitaciones y lujosos obsequios. Luego llegó el hermano de Henry, de la misma edad aproximadamente. Este viejo cretino empezó a seducir a Jessica en secreto lejos de Henry, y luego también comenzó a tener relaciones sexuales con ella. Jessica se comportaba peor que una prostituta. Lo que escuché simplemente me dejó atónito. Jessica, simplemente no puedo creer cómo pudiste hacer esto. Eres peor que cualquier criatura. ¿Decidiste cambiar a tu familia por esto? ¿En serio? No contestes, no quiero escuchar una sola palabra de tu boca sucia. Y saben, bastardos, creo que todos ustedes deberían morir. Así que me voy, y ustedes inhalen el agua, dije y empecé a irme. Estos bastardos asustados gimieron, gritaron, ofrecieron dinero y otras oportunidades, suplicaron que no los abandonara. Sus llantos comenzaron a ser ahogados por el agua que entraba en sus bocas. Se habían mojado del miedo y ahora se estaban ahogando con su propia orina.
era muy repugnante. Empezaron a sofocarse. Observé este espectáculo por un tiempo, y cuando la situación se volvió crítica, apagué el agua y comencé a drenarla. Estos bastardos permanecieron allí durante mucho tiempo hasta que comenzaron a moverse. Mientras tanto, intenté distanciarme del impacto que acababa de experimentar. Ni siquiera podía imaginar algo así ni en mis peores pesadillas. Ahora solo estaba seguro de una cosa: mi hijo no debería volver a ver a esa criatura depravada. Empecé a prepararme para el divorcio. No fue un proceso fácil. Jessica no estaba interesada en su hijo, le interesaba toda mi propiedad, quería llevarse todo. Pero tenía un buen abogado. Cuando salvé la vida de este hombre, él salvó la mía. Al final, ganamos. Jessica se quedó sin nada. Ahora intenté cerrarme al pasado. Después de que Jessica se quedara sin nada, desapareció de mi vida y de nuestro pueblo. Después de un tiempo, supe a través de conocidos mutuos que mantenían contacto con ella, que había encontrado algún nuevo anciano rico para ti. Pero la cuestión es que su nuevo anciano era un pervertido y la obligaba a tener relaciones sexuales con otros hombres, mientras él observaba el proceso. Al final, debido a su vida sexual promiscua, contrajo el VIH y naturalmente su rico anciano también lo contrajo. Fue fatal para el anciano. Y murió repentinamente. Sus hijos echaron a mi ex esposa de la casa, ya que no tenía derechos de herencia. Y ella terminó en la calle con una enorme carga del pasado y una enfermedad incurable. Su enfermedad progresó muy rápidamente, ya que el respaldo médico no era barato y ella no tenía nada. Todos le dieron la espalda, incluso sus padres se horrorizaron y rompieron todas las relaciones con ella. Después de un tiempo, me enteré de que había fallecido. En cuanto a esos dos viejos hermanos, casi se mataron entre ellos. En las noticias, leí que Charlie envenenó a Henry. Luego, Charlie desapareció pero fue buscado por la policía. Al final, lograron atrapar a ese viejo bastardo. Sin embargo, Charlie no vivió para ver el juicio, su corazón se detuvo. Y así terminó esta serie de oscuros eventos. Traté de no pensar en el pasado, pero me resultaba difícil. Intenté hacer todo para que a Nicholas no le faltara nada. Pero para una sola persona, era muy difícil. No contaba con encontrar el amor nuevamente, y no tenía tiempo para ello. Pero el destino me sonrió. Una nueva vecina, Kale, se mudó junto a nosotros. Era una chica muy atractiva que vivía sola. Se dio cuenta de que siempre estaba solo con Nicholas. Todo comenzó de manera inocente con una cena, ella vino a visitarnos y cocinamos una deliciosa cena juntos. Luego, Kale comenzó a ayudarme con Nicholas, y nos volvimos cada vez más cercanos. Pronto, todos estábamos viviendo juntos. Gracias a esta segunda oportunidad, volví a ser feliz. Pude despedirme del pasado para siempre y abrir la puerta a un futuro brillante. Historia 2. La fea farsa. Crear nuestra propia familia siempre fue lo más importante para mí. Y lo logré. Tenía una esposa maravillosa, Julia, y una pequeña hija, Olivia, de 4 años. Trabajaba en sistemas de alcantarillado en viviendas privadas, un trabajo que proporcionaba un ingreso decente. Vivíamos en la ciudad en un pequeño apartamento, pero siempre soñé con tener una casa propia. Mi esposa compartía este sueño. Un día, mientras instalaba drenaje en una casa privada en un pequeño pueblo rodeado de una naturaleza impresionante, encontré una encantadora casa en una ubicación pintoresca. Era un lugar encantador cerca del bosque con aire limpio y muchos lugares maravillosos para pescar, cazar o simplemente dar un paseo. Lo discutimos con mi esposa y decidimos vender nuestro apartamento para comprar esta casa. En ese momento, creía que sería una decisión maravillosa para toda nuestra familia. Había una buena escuela y jardín de infantes cercanos. Mi esposa tenía conocimiento sobre jardinería y encontró rápidamente trabajo en un gran complejo donde vendían diversas plantas para jardines.
No había muchos vecinos, pero los que conocimos eran muy amigables y acogedores. Nuestro vecino más cercano era David, un hombre mayor que llevaba un estilo de vida notablemente activo, pescando y cazando en la zona. Conocimos a David mientras comprábamos, y al enterarse de los nuevos residentes, se acercó a nosotros, presentándose. Mencionó estar gratamente sorprendido de tener vecinos jóvenes. Conversamos, y nuestras interacciones amistosas continuaron. Visitamos a David, y él nos visitó. Al estar solo, el anciano agradecía la compañía. Su esposa lo había dejado hace mucho tiempo, un tema del que prefería no hablar. Afirmaba no quejarse y seguía disfrutando de la vida. Pasamos una cantidad considerable de tiempo con este anciano aparentemente afable. Compartió muchas historias y nos llevó a los lugares más hermosos de la zona. David también me llevó a pescar y cazar, enseñándome los entresijos de estas actividades, ayudándome a adaptarme al nuevo entorno. El lugar era innegablemente hermoso, y cada vez disfrutaba más de la naturaleza local. Me gustaba mucho estar aquí. Sin embargo, con el tiempo, noté que Julia comenzó a comportarse de manera extraña. De repente, decidió pintar paisajes locales. Fue sorprendente porque Julia nunca le había gustado la pintura antes y no tenía interés en este arte. Por supuesto, no sospeché nada grave, ya que un lugar nuevo y un nuevo pasatiempo no eran alarmantes. Así que permití tranquilamente que Julia siguiera con este empeño. David mostró a Julia los lugares pintorescos, a menudo llevándola a lugares que quería compartir. Yo continué con mi trabajo. En la ciudad donde solíamos vivir, residían mis padres. A veces llevábamos a Olivia a quedarse con ellos para que pasara tiempo con sus abuelos. Eso permitía que Julia y yo estuviéramos solos. Teníamos noches maravillosas. Sin embargo, cuanto más tiempo vivíamos en este lugar, menos frecuentemente encontraba la oportunidad de estar a solas con Julia. Parecía como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar, como si se distanciara de mí. Comunicábamos menos. Esto comenzó a preocuparme seriamente, y quería llegar a ella. Julia, he querido preguntarte desde hace tiempo. He notado un cambio en ti. Comunicamos menos. ¿Puedes explicar qué está pasando? Querido, no hables tonterías. Todo está maravilloso, después de todo. Julia, te estoy pidiendo que seas honesta conmigo. Desde que te sumergiste en el mundo de la pintura, pasamos mucho menos tiempo juntos. Yo también aprecio la naturaleza local. Pero somos una familia, y deberíamos priorizar el tiempo el uno para el otro. Michael, te entiendo. Perdóname, tal vez me dejé llevar un poco. Pero, ¿qué tiene de malo? Nos lo estamos pasando genial. David me cuenta tantas cosas interesantes y me lleva a muchos lugares fascinantes. También te lleva contigo, ¿no? ¿Por qué te pones así? Ese anciano, honestamente, ha empezado a molestarme. Entiendo que esté solo y aburrido, pero tenemos nuestra propia familia y nuestros propios asuntos. Creo que necesitamos alejarnos un poco de su intromisión. Sí, hace poco noté que él me está dedicando más tiempo. Realmente no entiendo por qué eres tan negativo. Este hombre amable y educado está haciendo lo posible por hacernos amigos. Bueno, últimamente he notado que él está ocupando más de tu tiempo. No estoy celoso de ti con ese anciano, pero no me gusta que se entrometa constantemente en nuestras vidas. Michael, no entiendo, ¿no dormiste lo suficiente hoy o cuál es el problema? ¿Por qué estás irradiando tanta negatividad? No noté ningún problema hasta que comenzaste a expresarlos. Solo vivía y disfrutaba la vida. Nunca pensé que tales pensamientos estuvieran gestándose en tu mente. No quería contarte de inmediato, pero no soy ciego. Esta situación me preocupa y estoy empezando a sentir ansiedad.
Solo quiero que no haya secretos en nuestra familia. Tenemos una hija pequeña que requiere atención y cuidado. Solo quiero que nuestra familia sea fuerte y podamos contar el uno con el otro en todo momento. Michael, no te estreses. Todo estará bien. Siempre estaremos juntos. No tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Te amo locamente y nunca te traicionaré. Siempre puedes contar conmigo. Prometo dedicar más tiempo a la familia, así que no te preocupes. Yo quería confiar completamente en Julia. Pero algo me frenaba. Sentía que algo no estaba bien. A veces, me odiaba a mí mismo por estas sospechas excesivas. No quería ser como un psicópata que constantemente sospechaba y acusaba a su esposa. Además, ahora Julia había empezado a pasar más tiempo en casa de nuevo. Suprimí todas las emociones negativas e intenté seguir disfrutando de la vida. Julia se comportaba como si nada hubiera sucedido. Éramos una familia unida sin momentos sospechosos. Continué avanzando en mi trabajo, con el objetivo de ahorrar lo suficiente para la educación de Olivia en el futuro. Comencé a aceptar más pedidos, y Julia empezó a pasar más tiempo en casa. De vez en cuando iba a su trabajo, trabajando a tiempo parcial. El ingreso principal en nuestro hogar provenía de mí, y lo disfrutaba. Me sentía como un proveedor, asegurando a mi familia. Y lo estaba haciendo bien. Era un tiempo relativamente tranquilo. Acepté numerosos pedidos y a menudo viajaba lejos de nuestra casa durante varios días. Me dedicaba a lo que se me daba bien, y estaba tranquilo porque sabía que todo estaba bien en casa. Mi amada familia siempre me esperaba. Pero un día, tuve que regresar a casa antes de lo planeado. Había informado a Julia que tendría que estar fuera durante un par de semanas. Durante este tiempo, ella se tomó algunos días libres para cuidar a nuestra hija. No había señales de problemas. Se suponía que trabajaríamos en un proyecto grande, pero hubo un retraso en la finalización de otras obras de construcción. Me informaron cuando ya casi estaba en el lugar. Me dijeron que necesitarían mis servicios más adelante. No me molestó demasiado. Ahora, podía pasar tiempo con mi familia. Regresaba a la ciudad y quería sorprender a mi esposa. Mientras conducía, de repente vi a Olivia jugando con otros niños lejos de casa. Me quedé en shock y me detuve. Me acerqué a mi hija, y había una mujer llamada Jessica cerca. Nos habíamos conocido antes, pero no interactuamos mucho. Resultó que Julia le había pedido a Jessica que cuidara a Olivia durante unos días. Esto me sorprendió. Jessica tenía 2 hijos propios, y Olivia se llevaba bien con ellos. Pero aún así, esta decisión me desconcertó mucho. ¿Por qué confiaría a nuestra hija a otra persona cuando ella misma tenía días libres? Intenté obtener información de Jessica, pero no pudo decirme mucho. Dijo que Julia no explicó realmente a dónde iba. Fue muy extraño y muy confuso. Recogí a mi hija y nos dirigimos a casa. Sin embargo, tampoco había nadie en casa. Mi hija tampoco sabía dónde había ido su mamá. Con cada minuto que pasaba, me ponía más ansioso. Era simplemente terrible. No podía comunicarme con Julia, simplemente no contestaba el teléfono. La llamé en el trabajo, pero tampoco estaba allí. Necesitaba resolver esto. No quería que Olivia viera cuánto me preocupaba. La llevé a casa de mis padres y regresé a casa. Durante todo este tiempo, seguí llamando a Julia, pero aún no respondía. Por lo general, durante el tiempo que estaba trabajando, no la llamaba, al menos no en ese momento específico. Pero, ¿qué estaba haciendo ahora? ¿Dónde estaba? Estaba a punto de contactar a la policía cuando de repente recordé a David. Tal vez este anciano sabe algo sobre dónde fue Julia. Me dirigí inmediatamente a su casa. David estaba definitivamente en casa.
Las luces estaban encendidas en las ventanas, y el humo gris salía perezosamente de la chimenea. Me acerqué a la puerta y comencé a golpear. David, ábreme. Soy Michael. Golpeé la puerta. Dentro, podía escuchar algún alboroto, algo cayendo. No esperé y abrí la puerta, que no estaba cerrada con llave. David, ¿estás en casa? Necesito hablar contigo urgentemente. Me acerqué al dormitorio de David. Tan pronto como alcancé la perilla para abrir la puerta, David salió corriendo del cuarto para encontrarse conmigo. Michael, ¿por qué diablos estás irrumpiendo en mi casa? Preguntó David, luciendo asustado. Aparentemente, estaba completamente desnudo, ya que estaba envuelto holgadamente en una sábana. Lo siento, David, necesito tu ayuda. Julia ha desaparecido, y no puedo encontrarla en ningún lado. Tu puerta estuvo abierta por un buen rato, así que entré. Michael, me asustaste. No tengo idea de dónde está Julia. Estoy tomando un descanso, así que déjame solo, por favor. Está bien, David, lo siento, dije y me volví para irme. David regresó a la habitación y me dirigí hacia la salida. De repente, noté un teléfono familiar en la mesa de centro. Recogí el teléfono y lo reconocí. Era el teléfono de Julia. La ira hervía en mí como un volcán furioso. Volví corriendo a la habitación donde estaba David y pateé la puerta. En la habitación, de repente vi a una Julia desnuda, y a su lado estaba ese viejo bastardo. ¡Ah, escoria! Malditos mentirosos. Así que esto es lo que está pasando aquí. Grité. Michael, espera. Déjame explicarlo todo. Julia gritó con miedo. Estúpida perra. ¿Qué vas a explicarme? ¿Dejaste a nuestra hija para enredarte con este viejo asqueroso? Eres repugnante. Ahora todo tiene sentido para mí. Ni siquiera podía imaginar que te complacerías con un viejo pervertido. Simplemente no puedo entenderlo. Michael, perdóname. Entiendo cómo se ve. No sabía cómo detenerlo. Me confundí. Por favor, hablemos. Cállate, criatura. Michael, no es necesario ponerse tan alterado, intervino David. La rabia brilló en mis ojos. Agarré una botella de vino y la estrellé contra la mesa. Con un fragmento afilado, lo presioné contra la garganta de ese viejo bastardo para que incluso un fino hilillo de sangre brotara. Cállate, desgraciado. Apenas puedo contenerme de arrancarte la garganta o abrir tu estómago frágil. Estaba tan asustado que se orinó de inmediato. Era una visión repugnante. Vi al bastardo temblando de miedo y ya no sentía por él más que disgusto. Michael, no. Por favor, intervino Julia. Miré a Julia y arrojé el fragmento a un lado. Tienes razón. No haré nada más. Además, tu amante ya ha tenido suficiente. Simplemente no quiero verte. Quédate aquí todo el tiempo que quieras, me voy. Dije y cerré la puerta de golpe. Fue una noche brutal. Lo único que me alegró fue que llevé a mi hija a casa de mis padres para que no viera mi estado. Lo que vi simplemente no encajaba en mi cabeza. Fue un horror que no podía comprender completamente. La desesperación y la ira me destrozaron. No podía controlarme. No entendía qué hacer. Este dolor simplemente paralizó mis pensamientos. Pero después de un tiempo, encontré la fuerza para reponerme. Tenía que ser fuerte por mi hija. Procedí a divorciarme de Julia.
Fue muy difícil porque no quería que ella obtuviera la custodia de nuestra hija. Julia no quiso resolver el asunto de manera amistosa e insistió en que tenía la custodia de nuestra hija. La jueza era una tía obesa que hacía parecer que no tenía ninguna posibilidad. Pero no me desesperé y mi abogado dijo que podíamos ganar el caso. No quería que mi hija terminara con esta mujer mentirosa e irresponsable. Pero mi experimentado abogado pudo ayudarme. Encontró testigos y pruebas de la vida imprudente de Julia. Toda su suciedad salió a la luz, y esto me ayudó a mantener a mi hija. Además, Julia no recibió nada que me perteneciera. Gané, pero me resultó difícil celebrar la victoria. Había un vacío en mí que ocultaba cuidadosamente de mi hija. No fue tan fácil adaptarse a una nueva vida. Pero tenía que hacerlo. En ese momento, Julia empezó a beber demasiado. No hablaba con ella desde hacía mucho tiempo. Pero amigos mutuos dijeron que se veía bastante mal. Un día se emborrachó mucho y se puso al volante. En la carretera, casi choca con otro coche y se desvió hacia una zanja. Los médicos lograron salvarla. Cuando me enteré de esto, pensé en todo lo que había estado sucediendo últimamente. Me di cuenta de que no podría empezar una nueva vida normal si no dejaba atrás todas las viejas rencillas. Necesitaba despedirme del pasado de buena manera. Y visité a Julia en el hospital. Ella quedó gratamente sorprendida por mi visita. Intentó decirme algo, disculparse, pero le dije que ya no era necesario. Intentó convencerme de que podríamos reanudar nuestra relación, pero le reí en la cara y le dije que no era por eso que la estaba visitando. Dije que lo hacía más por mí que por ella. Porque quiero dejar todo esto atrás y olvidarme de ella para siempre. Y solo lo estoy haciendo porque ella es la madre de mi hija. Acordamos que no pelearíamos. Ayudé a Julia a retomar su vida. Se sometió a tratamiento para el alcoholismo. Después de algún tiempo, Julia volvió a ser una persona normal. Vino a ver a su hija y habló con ella. Me pareció que ahora todo estaría bien. Pero Julia no pudo renunciar a sus oscuros deseos para siempre. Empezó a beber de nuevo, y un día tuvo un grave accidente automovilístico del cual no sobrevivió. Así terminó su historia. En cuanto al viejo depravado David, también lo pasó mal. Alguien me dijo que su esposa lo dejó porque le fue infiel. Y su estilo de vida depravado lo dejó solo. Esto finalmente lo volvió loco, y se ahorcó en su casa. Estos eventos fueron muy oscuros y difíciles de recordar. Me resultaba difícil cuidar de mi hija. Después de todo, necesitaba trabajar. Y mis padres tampoco podían cuidarla constantemente. Así que decidí contratar a una niñera. Y luego conocí a Margaret. Esta chica increíble aceptó ayudarme. Hablamos con ella, y me di cuenta de que nunca había conocido a una persona más brillante y dulce. Su trabajo eventualmente se convirtió en algo más. Mi hija y yo nos enamoramos de Margaret. Luego, Margaret y yo seguimos acercándonos, y ahora todos vivíamos como una gran y amigable familia. Estaba muy feliz de tener una segunda oportunidad en la vida normal. Y ahora no había omisiones ni secretos en nuestra familia, gracias a lo cual teníamos confianza en el futuro.